La preparación del actor, de Konstantin Stanislavski, capítulo 10, Comunión, 1. Cuando el director entró, se volvió a Vasili y le preguntó: ¿con quién o con qué está usted en comunión en este momento? Vasili estaba tan absorto en sus propios pensamientos que no se dio cuenta del sentido de la pregunta. ¿Yo? Contestó casi mecánicamente. Con nada ni con nadie. Debe ser una maravilla, fue la burlona observación del director. Si puede continuar en ese estado por mucho tiempo. Vasili se excusó, asegurando a Torstov que, como nadie lo miraba ni se dirigía a él, no podía estar en contacto con nadie. Le tocó el turno a Torstov de sorprenderse. ¿Quiere decir que alguien debe mirarle o hablarle para entrar en comunión con usted? Dijo. Cierre los ojos y tápese los oídos. Guarde silencio y trate de descubrir con quién está en relación mental. Trate de encontrar un solo segundo en que no esté en contacto con algún objeto. Traté yo mismo de hacerlo y noté lo que sucedía dentro de mí. Recordé la tarde anterior, en que oyera un famoso cuarteto de cuerdas y seguí mis movimientos paso a paso. Al entrar en el foyer, saludé a algunos amigos, busqué mi asiento y observé a los músicos que afinaban los instrumentos. Comenzaron a tocar y escuché, mas no logré alcanzar un estado de relación emotiva con ellos. Debe haber sido, concluí, un espacio en blanco en la corriente de comunión entre lo que me rodeaba y yo, pero el director expresó su firme desacuerdo con esta conclusión. ¿Cómo puede considerar como espacio en blanco un tiempo en que estuvo absorto por la música? Dijo. Porque aunque escuchaba, insistí, en realidad no oía la música. Y aunque traté de penetrar su significado, no lo logré. Por eso sentí que no se había establecido ningún contacto. Su asociación con la música y la aceptación de la música no había empezado todavía, porque el proceso precedente no había sido logrado y distraía su atención. Cuando lo logró, pudo haberse entregado íntegramente a la música o interesado en alguna otra cosa. Pero no hubo ningún rompimiento en la continuidad de su relación con algo. Quizá haya sido así, admití y continué tratando de recordar. Distraído, había hecho un movimiento que se me ocurrió que había llamado la atención de los que estaban sentados cerca de mí. Después de eso me senté muy silenciosamente y simulé estar oyendo la música. Pero la verdad es que no la oía, porque observaba cuanto pasaba a mi alrededor. Paseaba la vista y la fijé luego en Torstov. Noté que no se había percatado de mi movimiento accidental. Busqué por el vestíbulo al mayor de los Shustov, pero ni él ni ningún otro de los actores de nuestro teatro estaba allí. Traté, entonces, de ver las caras de la gente, pero esta vez mi atención se dispersó de tal manera que no pude controlarla. La música me llevaba en pos de todo tipo de imaginaciones. Pensé en mis vecinos, en mis parientes que viven en otras ciudades lejanas y en mi amigo muerto. El director me dijo más tarde que todas esas cosas habían acudido a mi mente porque sentía necesidad, sea de compartir mis pensamientos y sentimientos con los objetos de mi meditación, sea de alejarlos de esos objetos. Finalmente, mi atención fue atraída por las luces de una araña que pendía del techo y me dediqué extensamente a su contemplación. Estaba convencido de que había sido un momento en blanco, porque sin necesidad de forzar la imaginación, no se puede llamar el mirar a esas luces una forma de comunicación. Cuando le conté todo a Torstov, explicó mi estado de esta manera. Trataba de saber cómo y de qué estaba hecho el objeto. Absorbió su forma, su aspecto general y toda clase de pormenores relacionados con la araña. Aceptó esas impresiones, las llevó a su memoria y procedió a pensar en ellas. Significa que algo
extrajo de su objeto y nosotros, los actores, lo consideramos necesario. Se asusta por la cualidad inanimada de su objeto. Cualquier cuadro, estatua, fotografía de un amigo o un objeto de un museo es inanimado y, sin embargo, contiene alguna parte de la vida del artista que lo creó. Hasta una araña puede, en cierto modo, convertirse en un objeto de interés vivo, aunque más no sea por nuestra concentración en ella. En ese caso, arguí, ¿podemos estar en asociación con cualquier objeto antiguo sobre el que recaiga nuestra mirada? Dudo que tuviera tiempo de absorber o dar, aunque más no sea, una partícula de usted mismo o cualquier cosa que pasa velozmente por su vista. Sin embargo, sin absorber de otros o sin dar a otros, no puede haber relación en el escenario. Dar o recibir algo de un objeto, aunque sea por breves instantes, constituye un momento de relación espiritual. He dicho muchas veces que es imposible tanto mirar y ver como mirar y no ver. En el escenario pueden mirar, ver y sentir lo que sucede, pero también es posible mirar lo que ocurre en torno de este lado de las candilejas, mientras los sentimientos e intereses están centrados en el público o en algún lugar ajeno a las paredes del teatro. Existen trucos mecánicos que los actores utilizan para cubrir la falta interior, pero solo consiguen acentuar la vaciedad de sus miradas. No necesito decirles que eso es tan inútil como nocivo. La mirada es el espejo del alma. La mirada vacía es espejo del alma vacía. Es importante que los ojos del actor, su mirada, reflejen el hondo contenido interno de su alma, por lo que debe crear grandes medios interiores para corresponder a la vida de un ser humano en el papel. Todo el tiempo que esté sobre el escenario tendrá que compartir esos recursos espirituales con los otros actores de la obra. No obstante, el actor no es más que un ser humano, y cuando llega al escenario es natural que traiga con él sus pensamientos diarios, sus sentimientos personales, sus reflexiones y sus realidades. Si lo hace, la línea de su propia vida personal y monótona no se interrumpe. No se entregará de lleno a su papel a menos que éste lo transporte. Cuando eso sucede, se identifica por completo con él y se transforma. Pero en cuanto se distraiga y caiga bajo el influjo de su propia vida personal, será transportado a través de las candilejas hacia el público o fuera de las paredes del teatro, a cualquier lugar donde el objeto mantenga una relación con él. Mientras tanto, representará su parte de manera puramente mecánica. Cuando esos lapsos son frecuentes y sujetos a interpolaciones de la vida personal del actor, arruinan la continuidad del papel porque carecen de relación con él. Imaginan un collar valioso en el que cada 3 eslabones de oro haya uno de lata y luego 2 de oro sujetos con una soga. ¿Quién querrá semejante collar? ¿Y quién puede aspirar a una línea de comunicación en el escenario constantemente quebrada que deforma o anula la actuación? Si la comunicación entre las personas resulta importante en la vida real, en el escenario lo es 10 veces más. Esta verdad deriva de la naturaleza del teatro, que está basada en las interrelaciones de los personajes dramáticos. No podría concebirlo un dramaturgo presentando sus personajes en estado inconsciente o dormidos, o en cualquier momento en que su vida interior no funcione. Ni se puede concebir que traiga al escenario 2 personas que no solo no se conocen, sino que rehúsan trabar conocimiento, cambiar ideas y sentimientos, o que quisieran esconder esos sentimientos sentándose en silencio cada uno en un extremo opuesto del escenario. En esas circunstancias, no habría razón para que el espectador entrara al teatro. Desde que no se le ofrece lo que él ha venido a buscar,
vale decir sentir las emociones y a descubrir los pensamientos de la gente que participa en la obra. Qué distinto es cuando esos mismos actores vienen al escenario cada uno queriendo hacer partícipe de sus sentimientos al otro o convencerlo de algo que cree, mientras que el otro hace todos los esfuerzos posibles por comprender esos sentimientos y pensamientos. Cuando el espectador está presente, en intercambio tan emotivo e intelectual, es como el testigo de una conversación. Tiene un papel silencioso en el intercambio de sentimientos y se excita por lo mismo que los actores experimentan. Pero el espectador del teatro puede entender e indirectamente participar en lo que ocurre en el escenario, solo cuando ese intercambio continúa entre los actores. Si los actores quieren realmente mantener la atención de un gran público, deben hacer toda clase de esfuerzos para mantener entre ellos un intercambio ininterrumpido de sentimientos, pensamientos y acciones. Y el material interior para ese intercambio tendrá que ser lo suficientemente interesante para mantener la atención del espectador. La importancia excepcional de ese proceso hace que los invite a dedicarle especial atención y a estudiar con cuidado sus varias fases sobresalientes. 2. Comenzaré por la comunión con uno mismo, dijo Tolstói. ¿Cuándo nos hablamos a nosotros mismos? Siempre que estamos tan excitados que no podemos contenernos, o cuando luchamos con alguna idea difícil de asimilar, o cuando hacemos algún esfuerzo por recordar algo y tratamos de imprimirlo en nuestras conciencias diciéndolo en alta voz, o cuando aliviamos nuestros sentimientos alegres o tristes proclamándolos. Estas ocasiones son raras en la vida real, pero frecuentes en el escenario. Cuando en el escenario tengo ocasión de comulgar con mis propios sentimientos en silencio, estoy contento. Es un estado para mí familiar fuera del escenario y me encuentro en él sumamente cómodo. Pero cuando me veo obligado a pronunciar largos y elocuentes monólogos, no tengo noción de lo que hago. ¿Cómo puedo encontrar una base para hacer en el escenario lo que no hago fuera de él? ¿Cómo puedo hablarme a mí mismo? El hombre es una criatura grande. ¿Debe uno hablarle al cerebro, al corazón, a la imaginación, a las manos o a los pies? ¿Desde dónde, hasta dónde correrá esa corriente de comunicación? Para determinarlo, debemos elegir un sujeto y un objeto. ¿Dónde están? A menos que pueda encontrar esos dos centros interiores conectados, seré impotente para dirigir mi atención errante, siempre lista a ser atrapada por el público. He leído lo que los hindúes dicen acerca de este tema. Creen en la existencia de una clase de energía vital llamada prana, que da vida a nuestro cuerpo. De acuerdo con sus cálculos, el centro vital de dicho prana es el plexo solar. En consecuencia, además de nuestro cerebro, que es aceptado generalmente como el centro nervioso y psíquico de nuestro ser, tenemos cerca del corazón una fuente similar, en el plexo solar. He tratado de establecer comunicación entre estos dos centros con el resultado que no solo sentí que existían, sino también que en realidad entran en contacto uno con el otro. El centro cerebral parece ser el asiento de la conciencia y el centro nervioso del plexo solar el asiento de la emoción. La sensación fue de que mi cerebro mantenía comunicación con mis sentimientos. Me alegré porque había encontrado el sujeto y el objeto que andaba buscando. Desde que hice el descubrimiento, pude comulgar conmigo mismo en el escenario, tanto en voz alta como en silencio, con perfecto dominio de mí mismo. No tengo el menor deseo de indagar si el prana existe en realidad o no. Mis sensaciones pueden ser puramente individuales. Todo este asunto puede ser el fruto de mi imaginación.
no tiene trascendencia alguna, salvo que puedo utilizarlo en provecho propio y eso me ayuda. Si este método mío, práctico y poco científico, le resultara útil, mejor así. Caso contrario, no insistiré en él. Después de una pausa, Torstov continuó. El proceso de comunicación mutua con el compañero del escenario es más fácil de realizar, pero aquí encaramos una nueva dificultad. Supongan que uno de ustedes está en el escenario conmigo y estamos en relación directa. Pero yo soy muy alto. Mírenme. Tengo nariz, boca, brazos, piernas y un cuerpo grande. ¿Pueden comunicarse de una sola vez con todas estas partes de mi cuerpo? Si no, elijan alguna en especial a la que deseen dirigirse. «Los ojos», sugirió alguien agregando, «porque son el espejo del alma». ¿Ven ustedes? Cuando quieren comunicarse con una persona, buscan primero el alma, su mundo interior. Traten ahora de centrar mi alma viva, la verdadera. ¿Cómo?, pregunté. El director se asombró. ¿No ha extendido nunca sus antenas emotivas para palpar el alma de otra persona? Míreme con atención. Trate de entender y sentir mi disposición interior. Así. Así es la manera. Ahora diga cómo me encuentra. Generoso, considerado, amable, vivaz, alerta, contesté. ¿Y ahora?, preguntó. Lo miré de cerca y de pronto encontré no a Torstov, sino a Famusov, el famoso personaje del clásico de La desgracia del ingenio, con todas sus señas familiares, aquellos ojos extraordinariamente cándidos, la boca ancha, las manos regordetas y los gestos suaves del hombre viejo e indulgente. ¿Y ahora? ¿Con quién está en comunicación?, preguntó Torstov con la famosa voz de Famusov. Con Famusov, naturalmente, contesté. ¿Y qué se ha hecho de Torstov?, dijo volviendo instantáneamente a su verdadera personalidad. Si no hubiera dirigido su atención a la nariz o a las manos de Famusov, que transformé por un método técnico, sino al espíritu, hubiera hallado que éste no había cambiado. No puedo expulsar mi alma de mi cuerpo y alquilar otra para que la reemplace. Hubiera fracasado al querer obtener comunicación con ese espíritu vivo y, en ese caso, ¿con quién habría estado en contacto? Era precisamente lo que me sorprendía. Por eso me puse a pensar lo que pasó por mis propios sentimientos cuando mi objeto fue transformado de Torstov en Famusov, como pasaron del respeto que uno de ellos inspira a la ironía y la carcajada bien humorada que el otro produce. Naturalmente que debía estar en contacto con su espíritu de parte a parte y, sin embargo, no podía aclararlo. Estuve en contacto con un nuevo ser, explicó, al que puede llamar Famusov, Torstov o Torstov-Famusov. Con el tiempo comprenderá esta milagrosa metamorfosis de un artista creador. Es suficiente ahora que comprenda que la gente trata siempre de alcanzar el espíritu vivo de su objeto. No se ocupa de las narices, de los ojos o de los botones, como algunos actores hacen en el escenario. Todo lo que dos personas necesitan es llegar a tener contacto entre ellas, y entonces el intercambio mutuo ocurrirá de manera natural. Trato de distribuir mis ideas y ustedes se esfuerzan por absorber algo de mi conocimiento y experiencia. Pero eso no implica que el intercambio sea mutuo, arguyó Grisha. Usted, el sujeto, nos transmite sus sensaciones, pero cuanto hacemos nosotros, los objetos, es recibirlas. ¿Dónde está la reciprocidad en eso? Dígame lo que está haciendo en este momento, replicó Torstov. ¿No me está contestando? ¿No está diciendo sus dudas y tratando de convencerme? Esa es la confluencia de sentimientos que usted busca.
Eso es ahora. ¿Pero lo fue mientras usted hablaba?, insistió Grisha. No veo la diferencia, contestó Torstov. Estuvimos cambiando ideas y sentimientos, y ahora lo seguimos haciendo. Evidentemente, el comunicarse con otro, el dar y el recibir, sucede alternadamente. Pero aun cuando yo estaba hablando y usted escuchando, yo conocía de antemano sus dudas, su impaciencia, su asombro y su excitación llegaban hasta mí. ¿Por qué absorbía yo esos sentimientos de usted? Porque usted no los podía contener. Aun estando en silencio, había entre nosotros encuentro de sentimientos. Naturalmente, no fue explícito hasta que usted comenzó a hablar. Sin embargo, eso prueba lo constante que es la corriente de intercambio de las ideas y de los sentimientos. Naturalmente, no fue explícito hasta que usted comenzó a hablar. Sin embargo, eso prueba lo constante que es la corriente de intercambio de las ideas y de los sentimientos, y se hace especialmente necesario en el escenario mantener ininterrumpida esa corriente, porque las líneas son casi siempre exclusivamente dialogadas. Desgraciadamente, esa corriente ininterrumpida es demasiado rara. Muchos actores, si es que en realidad la conocen, la utilizan solamente cuando dicen sus propias líneas. Pero en cuanto el otro actor comienza a decir las suyas, el primero ni escucha ni intenta absorber lo que el segundo está diciendo. Cesa de actuar hasta que le vuelve a corresponder. Ese hábito rompe el constante intercambio porque depende de las concesiones mutuas de los sentimientos, tanto durante la declamación de las líneas como también durante la réplica a lo que se ha dicho y hasta durante los silencios, cuando los ojos continúan la labor. Esa conexión fragmentada es errónea. Cuando se habla a la persona con la que se está representando, deben aprender a seguir hasta el fin, hasta que estén seguros de que sus pensamientos han penetrado en su conciencia. Solo después que estén convencidos de esto y hayan complementado con los ojos lo que no hayan podido decir, continuarán con el resto de las líneas. A su vez, deben lograr aprehender palabras y pensamientos del compañero cada una de las veces con frescura renovada. Deben atender a las líneas del compañero aunque las hayan oído repetir muchas veces en ensayos y representaciones. Esta conexión se debe hacer cada vez que actúan juntos y requiere una gran concentración de atención, técnica y disciplina artística. Después de una ligera pausa, el director dijo que pasaríamos a una nueva fase: la comunión con un objeto imaginario, inmaterial y no existente, algo así como una aparición. Algunas personas tratan de engañarse pensando que realmente la ven y debilitan toda su energía y atención en tal esfuerzo. Pero el actor experimentado sabe que la cuestión no está en la aparición misma, sino en su íntima relación con ella. Por lo tanto, tratan de dar una respuesta honesta a su propia pregunta. ¿Qué haría si se me apareciera un fantasma? Hay algunos actores, especialmente los principiantes, que utilizan un objeto imaginario cuando están trabajando en sus casas, porque carecen de uno real. Su atención se dirige hacia el convencimiento de la existencia de una cosa inexistente, en vez de concentrarse en lo que podría ser su objetivo interior. Cuando adquieren ese mal hábito, llevan inconscientemente ese método al escenario y con el tiempo se desacostumbran al objeto vivo. Colocan entre ellos y sus compañeros un objeto inanimado y falso. Ese hábito peligroso a menudo se arraiga tanto que puede durar toda la vida. ¡Qué tortura! Actuar frente a un actor que le mira a uno y, sin embargo, ve a algún otro que se ajusta constantemente a la otra persona y no a uno. Tales actores están separados de las mismas personas con las que debieran estar en íntima relación. No pueden entender las palabras, entonaciones o cualquier otra cosa del que les está hablando. Sus ojos están velados mientras lo miran. Eviten este método peligroso y mortífero
que corroe y es dificilísimo de extirpar. ¿Qué haremos cuando no tengamos un objeto vivo?, pregunté. Esperar hasta que encuentren uno, contestó Torstov. Tendrán una clase en la que podrán ejercitarse, en grupos de 2 o más. Permítanme que les repita. Insisto en que no realicen ningún ejercicio de comunicación si no es con objetos vivos y bajo una supervisión experta. Es más difícil aún la comunicación mutua con un objeto colectivo, en otras palabras, el público. El público. Naturalmente, no se puede hacer directamente. La dificultad está en el hecho de que estamos en relación con nuestra pareja y simultáneamente con el espectador. Con el primero, nuestro contacto es directo y consciente. Con el último, es indirecto e inconsciente. Lo notable es que con ambos, nuestra relación es mutua. Paul protestó y dijo: Entiendo cómo la relación entre los actores puede ser mutua, pero no la unión entre los actores y el público. Deberían contribuir con algo porque, en realidad, ¿qué obtenemos de ellos? Aplausos y flores, y solo los recibimos cuando la obra termina. Torstov dijo: Olvida las risas, las lágrimas y los aplausos durante la representación, los silbidos, el suspenso. ¿Acaso no los cuenta? Les relataré una historia que ilustra lo que quiero decir. En la matiné para niños del Pájaro Azul, durante el juicio de los niños por árboles y animales, sentí que alguien me codeaba. Era un niño de 10 años. Dígales que el gato está escuchando. Finge que se esconde, pero puedo verlo, murmuró una agitada vocecita trémula de ansiedad por Mítil y Títil. No pude tranquilizarlo y el pequeñuelo se acercó a las candilejas para prevenir del peligro a los actores que representaban las partes de los niños. ¿No es esa una verdadera respuesta? Si quiere aprender a apreciar lo que obtiene del público, permítame sugerirle que represente ante una sala completamente vacía. ¿Le gustaría hacerlo? ¡No! Porque actuar sin público es como cantar en un lugar sin acústica. Actuar para un público amable es lo mismo que cantar en un lugar con perfecta acústica. El público constituye la acústica espiritual para nosotros. Nos devuelve lo que recibe de nosotros en forma de emociones vivas, humanas. En los tipos de actuación convencionales y artificiales, ese problema de relación con un objeto colectivo se resuelve muy sencillamente. Tomen, por ejemplo, las antiguas farsas francesas. En ellas, los actores hablan constantemente con el público, llegan al frente del escenario y se consagran a observaciones cortas, individuales o a largas arengas que explican el curso de la obra y hacen esto con imponente presunción, seguridad y aplomo. Realmente, si quieren ponerse en contacto directo con el público, es mejor que lo dominen. Hay todavía otro aspecto: cómo encarar escenas de muchedumbre. Estamos obligados a entrar en relación directa e inmediata con un objeto en masa. Algunas veces nos volvemos a individuos de esa multitud. En otras debemos abarcar la totalidad, en forma que se extienda el intercambio mutuo. El hecho de que la mayoría de todos los que hacen una escena de conjunto son naturalmente distintos por completo uno de otro y que contribuyen con las más variadas emociones y pensamientos a ese intercambio mutuo, intensifica notablemente el proceso. También la calidad del grupo excita el temperamento de cada miembro componente y de todos ellos en conjunto. Excita a los protagonistas y hace gran impresión en los espectadores. Después Torstov trató la actitud indeseable de los actores mecánicos para con el público. Se ponen en contacto directo con el público, pasando por sobre los actores que actúan con ellos. Es la línea de menor resistencia. En realidad no es ni más ni menos que exhibicionismo.
Creo que puedo confiar en que sabrán distinguir entre eso y el sincero esfuerzo para intercambiar sentimientos humanos internos con otros actores. Hay una diferencia entre ese elevado proceso creador y los gestos teatrales, comunes y mecánicos. Son tan opuestos como contradictorios. Lo podemos admitir todo menos el tipo teatral, y hasta lo tendrán que estudiar, aunque más no sea, para combatirlo. Para terminar, una palabra acerca del principio activo que fundamenta el proceso de comunicación. Algunos creen que nuestros movimientos externos visibles son una manifestación de actividad y que los actos invisibles interiores de la comunión espiritual no lo son. Esa idea errónea es de lo más lamentable, porque cada manifestación de actividad interior es importante y valiosa. Por lo tanto, aprendan a apreciar esa comunión interior, porque es una de las fuentes más importantes de acción. 3. Si desean intercambiar sus pensamientos y sentimientos con alguien, deben ofrecer algo que ya hayan experimentado ustedes mismos, comenzó el director. Este material crece en nosotros espontáneamente y deriva de las condiciones que nos rodean. En el teatro es distinto, y este presenta una nueva dificultad. Se supone que utilizamos los sentimientos y pensamientos creados por el autor. Es más difícil absorber ese material espiritual que representar en formas externas pasiones inexistentes a la buena manera teatral antigua. Es mucho más arduo comulgar verdaderamente con el compañero que representarse como estando en esa relación con él. Los actores gustan de seguir la línea del menor esfuerzo, por lo que reemplazan con placer la verdadera comunión por las imitaciones comunes de ella. Merece que lo consideremos porque quiero que comprendan, vean y sientan qué es lo que con más gusto probablemente enviamos al público bajo el disfraz de intercambio de pensamientos y sentimientos. Aquí el director subió al escenario y representó una escena completa, con mucho talento y maestría de técnica teatral. Comenzó recitando una poesía, con pronunciada rapidez, pero mucha efectividad, mas de manera tan incomprensible que no pudimos entender ni una sola palabra. ¿Cómo me estoy comunicando con ustedes ahora?, preguntó. No nos atrevimos a criticarle, por lo que él mismo contestó a su pregunta. «De ninguna manera», dijo. Balbucí algunas palabras. Las esparcí como si fueran guisantes, sin ni siquiera saber lo que estaba diciendo. Es el primer tipo del material que muy a menudo se ofrece al público como base de la relación. Aire. No se le da idea del sentido de cada palabra, ni de lo que ellas implican. El único deseo es ser efectivo. Luego anunció que haría el monólogo del último acto de Fígaro. Esta vez su actuación fue un milagro de movimientos maravillosos, entonaciones, cambios, risa contagiosa, dicción cristalina, lenguaje ligero, brillantes inflexiones de voz con un timbre encantador. Apenas pudimos contenernos de hacerle una ovación. Todo fue tan teatralmente efectivo. Sin embargo, no teníamos idea del contenido del monólogo, ya que no habíamos captado nada de lo que había dicho. «Díganme ahora en qué relación estuve con ustedes esta vez», preguntó nuevamente. Y nuevamente no pudimos contestar. «Me he mostrado a ustedes en un papel», contestó Torstorp por nosotros, y utilicé el monólogo de Fígaro con ese propósito, con todas sus palabras y sus gestos. No les mostré el papel en sí, sino que me mostré a mí mismo y a mis atributos, mi forma, cara, gestos, posturas, maneras, movimientos, andar, voz, dicción, lenguaje, entonaciones, temperamento, técnica.
todo menos sentimientos. Para los que poseen un expresivo aparato externo, lo que hice recién no será difícil. Dejen que resuene la voz. La lengua emite palabras y frases con claridad. La postura es plástica y el efecto total será agradable. Actué como una diva en un café concierto, observándolos constantemente para ver si lo estaba haciendo bien. Me sentí una mercancía frente a los compradores, que eran ustedes. Es un segundo ejemplo de cómo no actuar, a pesar del hecho de que esta forma de exhibicionismo es ampliamente utilizada e inmensamente popular. Continuó con un tercer ejemplo. Ya me han visto presentarme a mí mismo. Ahora les mostraré un papel, como si el propio autor lo presentara, pero esto no significa que viviré el papel. El objetivo de esta representación no estará en mis sentimientos, sino en la personificación, las palabras, expresiones faciales, gestos y asunto. No crearé el papel, solo lo presentaré de manera externa. Representó una escena en la que un importante general se encuentra accidentalmente solo en su casa sin hacer nada. De puro aburrimiento, alineó las sillas de manera que parecieran soldados desfilando. Luego hizo prolijas pilas de todo lo que había sobre las mesas. Más tarde pensó en algo más bien picante. Después miró estupefacto una pila de correspondencia comercial. Firmó algunas cartas sin leerlas, bostezó, se estiró y recomenzó sus tontas actividades. En todo el tiempo, Tolstov iba dando el texto del monólogo con extraordinaria claridad sobre la nobleza de las personas de posición elevada y la densa ignorancia de todos los demás. Lo hizo en forma fría e impersonal, indicando el delineamiento externo de la escena, sin ningún esfuerzo por darle vida o profundidad. En algunos pasajes interpretaba el texto con fragilidad técnica, en otros marcaba su postura, gesto y ejecución o acentuaba algún pormenor especial de su caracterización. Mientras tanto, observaba a su público con el rabillo del ojo para ver si lo que hacía era aceptable. Cuando era necesario hacer algunas pausas, las alargaba. De la misma manera que los actores hacen cuando expresan una parte bien hecha por la 50ª vez. Podía muy bien haber sido un fonógrafo o un operador cinematográfico mostrando la misma película hasta el infinito. Ahora, continuó, queda por ilustrar la manera y medios correctos para establecer contacto entre el escenario y el público. Me lo han visto demostrar muchas veces. Saben que trato siempre de estar en relación directa con mi compañero, de transmitirle mis propios sentimientos análogos al personaje que represento. El resto, la completa fusión del actor con su papel, ocurre automáticamente. Ahora los probaré. Haré notar la comunicación incorrecta entre ustedes y sus parejas tocando un timbre. Por incorrecto, quiero decir que no están en contacto directo con el objeto, que están haciendo alarde con el papel o con ustedes mismos, o que están declamando sus líneas impersonalmente. Todos estos fenómenos serán señalados por medio de un timbre. Recuerden que hay solo 3 tipos que lograrán mi silenciosa aprobación. 1. Comunicación directa con el objeto del escenario y comunicación indirecta con el público. 2. Comunión con ustedes mismos. 3. Comunicación con un objeto ausente o imaginario. La prueba comenzó. Paul y yo actuamos como mejor creímos, pero nos sorprendió que el timbre sonara para nosotros con tanta frecuencia. Todos los demás fueron probados de la misma manera. Grisa y Sonia fueron los últimos y pensamos que el director tocaría incesantemente. Y sin embargo, lo hizo mucho menos de lo que esperábamos. Cuando le preguntamos la razón, explicó: eso quiere decir que los que mucho alardean están equivocados y que los otros, a quienes se critica, prueban ser más capaces de establecer entre ellos el contacto correcto. En ambos casos, es un asunto de porcentaje.
pero la conclusión que se debe sacar es que no hay relación totalmente correcta ni totalmente errónea. El trabajo del actor es mixto. Hay en él buenos y malos momentos. Si fueran a hacer un análisis, dividirían los resultados en porcentajes, cediendo al actor tanto por contacto con su pareja, tanto por contacto con el público, tanto por demostrar la personificación del papel y tanto por mostrarse a sí mismo. La relación entre esos porcentajes en el total determina el grado de exactitud con que el actor fue capaz de lograr el proceso de comunión. Algunos se justipreciarán más alto en sus relaciones con sus parejas, otros en su habilidad para comulgar con un objeto imaginario o consigo mismos, y serán estos los que se acerquen al ideal. En el sector negativo, algunos tipos de relación entre sujeto y objeto resultan menos malos que otros. Es, por ejemplo, menos malo exhibir la personificación psicológica del papel impersonalmente que exhibirse o dar una representación mecánica. Infinito es el número de combinaciones. En consecuencia, es mejor para ustedes hacer práctica de 1. Encontrar en el escenario el verdadero objeto y entrar en activa comunicación con él. Y 2. Reconocer los objetos falsos, las relaciones falsas y combatirlas. Sobre todo, presten especial atención a la calidad del material espiritual sobre el que basen las comunicaciones con otros. 4. Probaremos hoy el equipo externo de intercomunicación, anunció el director. Debo saber si en realidad aprecian los medios que tienen a su disposición. Por favor, suban al escenario, siéntense en parejas y establezcan algún argumento. Consideré que Grisha sería la persona más indicada para entablar una discusión, por eso me senté junto a él, y no pasó mucho tiempo antes de lograr mi propósito. Torstov notó que al exponer mis puntos a Grisha, utilizaba las manos con mucha libertad y ordenó que me las vendara. ¿Por qué?, pregunté. Para que entienda cuán a menudo fracasamos al apreciar nuestros instrumentos. Quiero que se convenza de que mientras los ojos son el espejo del alma, las manos son los ojos del cuerpo, explicó. Al no poder utilizar las manos, aumenté la entonación, pero Torstov me pidió que hablara sin elevar la voz o añadir inflexiones de más. Tuve que utilizar los ojos, la expresión facial, las cejas, el cuello, la cabeza y el torso. Traté de reemplazar los medios de que había sido privado. Fui atado entonces a la silla, y solo me quedaron en libertad la boca, los oídos, la cara y los ojos. Muy pronto hasta estos fueron vendados, y todo lo que pude hacer fue gruñir, lo que no me sirvió de nada. A esta altura, el mundo exterior cesó de existir para mí. Nada me quedó, excepto la visión interior, mi oído interno, mi imaginación. Fui mantenido en este estado por un tiempo. Oí luego una voz que pareció muy distante. Era Torstov que me decía: ¿desea que le devuelva algún órgano de comunicación? Si es así, ¿cuál? Traté de indicar que lo pensaría. ¿Cómo podría elegir el órgano más necesario? La vista expresa los sentimientos, la palabra los pensamientos. Los sentimientos deben influir en los órganos vocales porque la entonación de la voz expresa la emoción interior y el oído también es un gran estímulo para ellas. Además, dirigen el uso de la cara y de las manos. Finalmente exclamé enojado: el actor no puede estar lisiado. Debe tener todos sus órganos. El director me felicitó y dijo: al fin, habla como un artista que aprecia el verdadero valor de cada uno de los órganos de comunicación. Ojalá veamos al fin desaparecer para siempre esos ojos en blanco del actor, esa cara y esa frente inmóviles, esa voz monótona, ese decir sin inflexión, ese cuerpo contorsionado con la espalda y el cuello rígido, esos brazos de madera, esas manos y esos dedos tiesos, ese andar encogido y ese amaneramiento. Esperemos que nuestros actores dediquen tanto cariño a sus equipos creadores como el violinista a su amado Stradivarius o a su Amati. 5.
Hasta ahora hemos estado con el proceso de comunión externo, visible y físico, comenzó diciendo el director. Pero hay otro aspecto importante que es interno, invisible y espiritual. Mi dificultad está en que debo hablarles de algo que siento, pero que no conozco. Es algo que he experimentado, pero sobre lo cual todavía no he podido formular una teoría. No poseo frases hechas de antemano para algo que puedo explicar solo por una sugestión y para hacerles sentir por ustedes mismos las sensaciones que se describen en un texto. Me tomó por la muñeca y me apretó fuertemente. Luego se apartó a la distancia de su brazo y, con la otra mano puesta así sobre su frente, escudriñó mi rostro con tanta atención como si quisiera retratarlo. Permaneció así largo tiempo, hasta que, sacudiéndome suavemente el brazo y moviendo así 3 veces de arriba abajo la cabeza, exhaló un suspiro tan profundo y doloroso que parecía deshacérsele en pedazos todo su ser y haber llegado el fin de su existencia. Hecho esto, me dejó y con la cabeza vuelta atrás parecía hallar un camino sin valerse de sus ojos, pues se alejó por la puerta sin servirse de ellos y hasta el último instante tuvo su lumbre fija en mí. ¿Pueden sentir en esas líneas la comunión sin palabras entre Hamlet y Ofelia? ¿No lo han experimentado en circunstancias similares, cuando algo brotó de ustedes, alguna corriente de los ojos, de las puntas de los dedos o a través de los poros? ¿Qué nombre podemos darle a esas corrientes invisibles que utilizamos para comunicarnos unos con otros? Algún día este fenómeno será tema de investigación científica. Mientras tanto, llamémoslas rayos. Veamos ahora qué podemos averiguar acerca de ellas por el estudio y anotando nuestras propias sensaciones. Cuando estamos inactivos, este proceso de irradiación es apenas perceptible, pero en estado de gran emoción, esos rayos, tanto los enviados como los recibidos, se vuelven mucho más definidos y tangibles. Tal vez alguno de ustedes haya experimentado estas corrientes internas durante los momentos importantes de la primera representación prueba. Como ejemplo, cuando María pidió ayuda o cuando Costia gritó «¡Sangre, Yago, sangre!» o durante cualquiera de los tantos ejercicios que han hecho. Ayer no más fui testigo de una escena entre una joven y su novio. Habían disputado, no se hablaban y estaban sentados lo más lejos posible, uno del otro. Ella hasta fingía no verlo, pero lo hacía de manera de atraer su atención. Él permanecía inmóvil y la observaba con mirada suplicante. Trataba de que viera su mirada, de modo que adivinara sus sentimientos. Se esforzaba por tocar su alma con la antena invisible. Pero la joven oponía resistencia a todos los esfuerzos que hacía por comunicarse. Finalmente, alcanzó una mirada de ella cuando ésta se volvió un instante hacia esa dirección. No hubo palabras, ni exclamaciones, ni expresiones faciales, gestos o acciones. Eso es comunión directa, inmediata, en su forma más pura. Los hombres de ciencia, quizá, tengan alguna explicación sobre la naturaleza de ese proceso invisible. Todo lo que yo puedo hacer es describir lo que particularmente siento y cómo utilizo estas sensaciones en mi arte. Desgraciadamente, al llegar aquí, debió interrumpir la lección. 6. Fuimos divididos en parejas y yo me senté con Grisha. Al instante, empezamos a enviarnos miradas fulminantes en forma mecánica. El director nos detuvo. Ya están usando medios violentos, cuando eso es lo que precisamente debieran evitar en proceso tan delicado y susceptible. Las contracciones musculares impedirán cualquier posibilidad de lograr el propósito. Siéntese, dijo autoritario. Más, todavía más, mucho más. Siéntese en posición cómoda, natural. No es bastante descansado tampoco. Acomódese con tranquilidad.
Ahora mírense. ¿Llaman a eso mirarse? Los ojos se les salen de las órbitas. Suavicen la mirada. Más. Sin tensión. ¿Qué es lo que hace? Tolstói le preguntó a Grisha. Trato de continuar nuestra discusión sobre arte. ¿Espera expresar tales pensamientos con la mirada? Utilice las palabras y deje que los ojos ayuden a su voz. Quizás entonces sentirán las miradas fulminantes que se están lanzando. Continuamos con nuestro argumento. En un momento dado, Tolstói me dijo: durante esa pausa, noté que lanzaba miradas fulminantes y que usted, Grisha, estaba preparado para recibirlas. Recuerden, ocurrió durante ese largo silencio. Expliqué que no había podido convencer a mi compañero de mi punto de vista y que estaba preparando un nuevo argumento. Dígame, Vania, dijo Tolstói, ¿pudo sentir esa mirada de María? ¿Esos eran verdaderos rayos? Disparos, eso eran, fue su agria respuesta. El director se volvió a mí. Además de oír, quiero que trate de absorber algo vital de su compañero. Además de la conciencia, discusión explícita e intercambio intelectual de ideas, ¿puede sentir un intercambio paralelo de corrientes? ¿Algo que absorbe usted en la mirada de él y a su vez usted envía? Es como un río subterráneo que corre continuamente bajo la superficie, tanto de las palabras como de los silencios, y forma una unión invisible entre el sujeto y el objeto. Ahora quiero que haga un experimento más. Se pondrá en comunicación conmigo, dijo tomando el lugar de Grisha. Póngase cómodo, no se altere, no se apure y no se esfuerce. Antes de tratar de transmitir algo a otra persona, debe preparar el material. Hace un momento este ejercicio le parecía complicado. Ahora lo hace con facilidad. Exactamente lo mismo pasará con el problema presente. Déjeme comprender sus sentimientos sin palabras, solo por sus ojos, ordenó. Pero no puedo poner todos los matices de mis sentimientos en la expresión de mi mirada, expliqué. Sobre eso nada podemos hacer, dijo. Por lo tanto, deje a un lado los matices. ¿Qué quedará? Pregunté desconcertado. Sentimiento de simpatía, de respeto. Puede transmitirlo sin palabras, pero no puede hacer que la otra persona sepa que usted siente simpatía por ella porque es inteligente, activa, trabajadora, de espíritu elevado. ¿Qué es lo que trato de comunicarle? Pregunté a Tolstói mientras lo miraba. No lo sé, ni me interesa, fue su respuesta. ¿Por qué no? Porque usted fija la vista en mí. Si quiere que comprenda el sentido general de sus sentimientos, debe experimentar lo que trata de transmitirme. ¿Puede entender ahora? ¿No puedo expresar mis sentimientos con más claridad? Usted me está mirando por alguna razón. No puedo saber la causa exacta sin palabras. Pero aparte de eso, ¿siente usted que una corriente emana de usted libremente? Quizá lo haya experimentado en mis ojos, respondí tratando de repetir la misma sensación. ¡No! Esta vez usted está pensando solamente en cómo hacer que esa corriente fluya de usted. Sus músculos están tensos, su cuello y su barbilla están rígidos y los ojos están empezando a desorbitarse. Lo que yo quiero de usted puede cumplirlo mucho más simple y naturalmente. Si usted quiere hacer partícipe a otra persona de algo que le sucede, no necesita usar sus músculos. La sensación física de esta corriente será apenas perceptible, pero la fuerza que usted pone detrás de ella será capaz de acelerar el latido de otro corazón. Mi paciencia tenía un límite y finalmente exclamé: bueno, pues yo no entiendo nada de lo que desea. Está bien, descanse ahora un poco y yo trataré de describirle la clase de sensación que quiero que experimente. Uno de mis alumnos la comparó con la fragancia de la flor, otro con la iridiscencia de un diamante. Yo lo he sentido estando en el cráter de un volcán cuando el aire cálido de las masas ígneas del centro de la Tierra llegaba hasta mí. ¿Nada le sugiere todo esto? Nada en absoluto, repuse obstinado. Entonces trataré de llegar hasta usted por el método inverso, dijo Tolstói pacientemente. Escúcheme.
Cuando voy a un concierto y la música no me emociona, pienso en otra forma de entretenimiento. Elijo una persona, cualquiera de entre el público, y trato de hipnotizarle. Si mi víctima es una hermosa mujer, trato de transmitirle mi entusiasmo. Si el rostro es desagradable, le envío mi aversión. En esos casos, percibo una sensación física bien definida. Quizá le sea a usted familiar y, en todo caso, de eso se trata en este momento. ¿Y usted lo experimenta cada vez que trata de hipnotizar a otra persona?, preguntó Paul. Sí, por supuesto. Y si alguna vez trato de recurrir a la hipnosis, sabrá exactamente lo que quiero decir, contestó Torstov. Eso sí me resulta sencillo y familiar, dije yo aliviado. ¿Acaso yo dije que fuera extraordinario?, fue la respuesta sorprendida de Torstov. Yo creí que se trataba de algo muy especial. Eso es lo que siempre ocurre, hizo notar el director. Basta usar la palabra creación para que todos se pongan a andar en zancos. Y ahora repitamos el experimento. ¿Qué es lo que trato de irradiarle?, pregunté. Desprecio otra vez. ¿Y ahora? Quisiera acariciarme. ¿Y ahora? Otra vez un sentimiento amistoso, pero con un toque de ironía. Me sentí encantado de ver cómo acertaban mis intenciones. ¿Percibió usted esa corriente que nos unía? Creo que sí, repuse un tanto indeciso. En nuestra jerga llamamos a eso irradiación. El hecho de absorber esos rayos es el proceso inverso. Veamos cómo sale. Cambiamos los papeles y fue él quien trató de comunicarme sus sentimientos y yo quien trató de adivinarlos. Intente definir con palabras su sensación, sugirió al terminar el experimento. Tendría que expresarlo recurriendo a una comparación. Es como un trozo de hierro atraído por un imán. El director aprobó. Luego me preguntó si había tenido conciencia del lazo establecido entre nosotros durante esa silenciosa comunión. Me pareció que sí, respondí. Si usted logra establecer una cadena larga y consistente de semejantes sensaciones, habrá usted conseguido eso que llamamos nosotros garra. Y entonces su facultad de darse y de absorber a la vez se robustecerá y se hará más sutil y más palpable. Cuando se le pidió que explicara más detalladamente lo que entendía por garras, dijo: «Es lo mismo que tiene un perro bulldog en su mandíbula. Los actores necesitamos de ese mismo poder de atraer con la mirada y con todos nuestros sentidos. Si un actor debe escuchar, que lo haga con toda intención. Si oler, debe hacerlo con toda capacidad olfativa. Si mirar, debe emplear a fondo sus ojos. Claro que todo esto debe llevarse a cabo sin tensión muscular superflua». Cuando interpreté aquella escena de Otelo, ¿tuve algo de garra?, pregunté. Hubo 1 o 2 momentos, admitió Torstov, pero son demasiado pocos. Todo el papel necesita esa fuerza, y si bien para un papel sencillo esa fuerza puede no pasar de común, para una obra de Shakespeare debe ser absoluta. En la vida diaria no necesitamos constantemente de esa fuerza, pero en el escenario, y sobre todo cuando se interpreten tragedias, es una necesidad. Hagan si no esta comparación. La mayor parte de la vida está dedicada a actividades sin importancia. Levantarse, acostarse, seguir una rutina en su mayor parte mecánica. Ese no es material para el teatro. Mas se dan esos momentos culminantes de gozo, de júbilo, de pasión. Tal es el material que podemos usar en el teatro si para su expresión tenemos esa garra interna y externa. De ningún modo quiero significar un despliegue físico, sino una intensa actividad interna. Un actor debe aprender a sentirse absorbido por algún problema de creación interesante en el teatro, y si puede dedicar toda su atención y sus facultades creadoras a ello, conseguirá esa verdadera garra. Y ahora quiero contarles una anécdota de un domesticador de animales. Tenía la costumbre de viajar al África para traer monos.
a los cuales luego amaestraba. Se cazaba una buena porción de monos y luego elegía de entre ellos los más promisorios para su trabajo. ¿Y cómo efectuaba esa selección? Tomaba un mono por vez y trataba de interesarlo en algún objeto, un pañuelo brillante, por ejemplo, que hacía ondear ante su vista, o algún juguete que pudiera llamarle la atención por el colorido o el sonido. Cuando la atención del animal se había centrado en el objeto, el domesticador trataba de distraerlo presentándole otros objetos, como cigarrillos o nueces. Si conseguía que el mono transfiriera su atención de un objeto a otro, lo descartaba. Si, por el contrario, hallaba que era imposible distraer al animal del primer objeto que motivaba su interés y que hacía un esfuerzo por retener el objeto cuando se lo quitaban, entonces lo compraba. Su elección, evidentemente, estaba basada en la facultad del mono de aprehender un objeto y mantenerlo dentro de su atención. Así es como con frecuencia nosotros procedemos a juzgar la capacidad de los estudiantes en cuanto a atención y habilidad para mantenerse en contacto unos con otros, mediante la fuerza y la continuidad de su atracción. 7. El director empezó su lección de hoy diciendo: siendo estas corrientes tan importantes para la relación entre actores, ¿pueden acaso controlarse técnicamente? ¿Pueden producirse conforme a nuestros deseos? Aquí, nuevamente, estamos ante la situación de tener que trabajar desde afuera cuando nuestros deseos no llegan espontáneamente desde adentro. Afortunadamente, existe un lazo orgánico entre cuerpo y espíritu, y su lazo es tan grande que todo lo puede, salvo devolver la vida a los muertos. Piensen en un hombre que aparentemente muere por asfixia. Su pulso se ha detenido y no tiene conocimiento. Mediante el empleo de movimientos mecánicos se fuerza a sus pulmones a funcionar, con lo que se reanuda la circulación de la sangre y los órganos retoman sus habituales funciones. De modo que la vida es devuelta a este hombre, prácticamente muerto. Mediante el empleo de medios artificiales, nosotros hacemos uso del mismo principio. Ayudas exteriores estimulan el proceso interno. Y ahora, permítanme que les muestre cómo emplear estos recursos. Torstov sentóse frente a mí y me pidió que eligiera un objeto, con base imaginativa apropiada y que se lo transmitiera. Permitió para ello el empleo de palabras, gestos y expresiones faciales. Esto llevó mucho tiempo hasta que finalmente comprendí lo que quería y logré comunicarme con él, pero me retuvo por algún tiempo observando y acostumbrándome al acompañamiento de las sensaciones físicas. Cuando dominé el ejercicio, restringió uno tras otro mis medios de expresión, palabras, gestos, etc., hasta que me vi obligado a continuar mi comunión con él mediante el envío y la recepción de rayos. Después me hizo repetir el proceso de manera puramente mecánica y física, sin permitir que participara ningún sentimiento. Me llevó tiempo separarlos uno de otro, y cuando lo logré, me preguntó cómo me sentía. Como una bomba que trabaja para echar aire y nada más, dije. Sentía las corrientes que emanaban hacia usted, principalmente a través de mis ojos y tal vez de la parte de mi cuerpo más próximo a usted. Continúe entonces volcando esas corrientes, de manera puramente física y mecánica, tanto como le sea posible, ordenó. Poco tiempo después renunciaba yo a lo que llamé un procedimiento perfectamente desprovisto de sentido. ¿Por qué entonces no puso algún sentido en él?, preguntó. ¿No estaban sus sentimientos clamando por venir en su ayuda y su memoria emotiva sugiriendo alguna experiencia que pudiera utilizar como material para la corriente que estaba enviando? Es claro que si estuviera obligado a continuar con este ejercicio mecánico, sería difícil no utilizar algo que motivara mi acción. Necesitaría para ello algunas bases. ¿Por qué no transmite lo que siente en este mismo momento? ¿Desesperación, impotencia o busca alguna otra sensación?, sugirió Torstov. Traté de transmitirle que me sentía vejado y exasperado. Mis ojos parecían decir: «Déjeme tranquilo, ¿quiere? ¿Por qué persistir? ¿Por qué torturarme?» «¿Cómo se siente ahora?»
preguntó Torstov. Esta vez me siento como si la bomba expeliera algo más que aire. De modo que su emanación física de rayos, tan sin sentido, adquirió después de todo un significado y un propósito. Luego continuó con otros ejercicios basados en los rayos receptores. Era el procedimiento inverso, y describiré solo un punto nuevo. Antes que pudiera absorber nada de él, tenía que sentir, por medio de mis ojos, lo que quería que yo extrajese de él. Esto exigió una búsqueda atenta, tanteando mi camino en su estado de ánimo y entrando, en cierto modo, en contacto con él. No es tan sencillo hacer por medios técnicos lo que en la vida diaria se realiza natural e intuitivamente, dijo Torstov. No obstante, puedo darles el consuelo de que cuando estén en el escenario representando un papel, este proceso se logrará mucho más fácilmente que en un ejercicio de clase. La razón es que, para nuestro propósito actual, debe juntarse material disperso para utilizar, mientras que en el escenario todas las circunstancias dadas han sido preparadas y listas para que a una señal salgan a la superficie. Todo lo que se necesita es un libre estímulo y los sentimientos preparados para el papel brotarán en corriente continua y espontánea. Cuando hacen un sifón para vaciar algún recipiente, extraen el aire de una vez y el agua sube por sí sola. Lo mismo les pasa a ustedes. Den la señal, abran el camino y los rayos y corrientes fluirán. Cuando le pedimos que desarrollara esa habilidad por medio de ejercicios, dijo: están los dos tipos de ejercicios que acabamos de hacer. El primero les enseña a estimular un sentimiento que ustedes transmiten a otra persona. Mientras hacen esto, notan las sensaciones físicas que lo acompañan. Similarmente, aprenden a reconocer la sensación de absorber sentimientos de otros. El segundo consiste en un esfuerzo por sentir la mera sensación física de lanzar y absorber sentimientos sin acompañamiento de la experiencia emotiva. Para esta es imperativa una gran concentración de atención. De otro modo, podrían fácilmente confundir esas sensaciones con las contracciones musculares comunes. Si así ocurre, elijan algún sentimiento interior que deseen irradiar, pero sobre todo, eviten la violencia y la contorsión física. La irradiación o la absorción de las emociones debe tener lugar fácil, libre y naturalmente, y sin ninguna pérdida de energía. Pero no hagan esos ejercicios solos o con una persona imaginaria. Utilicen siempre un objeto vivo que en realidad esté con ustedes y que a su vez desee cambiar sentimientos con ustedes. La comunión debe ser mutua. Tampoco prueben esos ejercicios excepto bajo la supervisión de mi asistente. Necesitan de su mirada experta para vigilar que no se equivoquen y corran el peligro de confundir la tensión muscular con el proceso correcto. «Qué difícil parece», exclamé. «¿Difícil hacer algo que es normal y natural?», dijo Torstov. «Están equivocados. Todo lo normal puede ser hecho fácilmente. Es mucho más fácil, mucho más difícil, hacer algo contrario a la naturaleza. Estudien sus leyes y no traten de hacer nada que no sea natural». Todas las primeras etapas de nuestra labor les parecieron difíciles: la relajación de los músculos, la concentración de la atención y el descanso, y sin embargo ahora se han convertido en una segunda naturaleza de ustedes. Debieran sentirse felices por haber enriquecido el equipo técnico mediante ese importante estímulo para la comunión.